Mi nombre es Gaby Recio y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conexiones con Emprendedores. En este podcast compartiremos consejos, casos de éxito de emprendedores imparables. Recibe una dosis de inspiración para tu emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio y hoy en este cierre de mi segunda temporada y segundo año de mi podcast, tengo el placer de presentarles a una invitada increíble. Ella es María de la Luz, es mentora, empresaria, combina técnicas avanzadas de coaching, hipnoterapia y programación neurolingüística para ayudar a emprendedores y profesionales a transformar su vida. Estoy segura que esta historia va a ser de gran inspiración para nuestro episodio y pues bueno, darte la bienvenida. María, gracias por acompañarnos y por darnos tu tiempo el día de hoy. Wow, muchas gracias por la invitación. Me encanta, Gaby, todo lo que haces y toda tu iniciativa y este podcast. Gracias, gracias. Y sí, de hecho, sabes que mi nombre es María de Luz, pero en México, por alguna razón, me dicen siempre María de la Luz. De hecho, conozco muchas personas que se llaman María de la Luz, ¿cierto? Ok, Pero sí, es María de Luz. María de luz, bueno, María de mucha luz, María Luz que ilumina, yo dije, "Ay, se llama igual que mi abuelita, María de la Luz. Ay, Sí, sí. María Luz. Entonces, bueno, justo yo le comentaba ahorita detrás de cámaras a María que María Luz, que yo la conocí justo por redes porque empecé a conectar con ella con muchas historias que compartía y me encantó tu parte humana, me encantó, creo que eres una persona manifestadora totalmente y que eres muy congruente con lo que haces, o sea, inspiras a través de tu historia personal, pero al fin y al cabo eres congruente porque lo vives día a día, ¿no? Y eso me inspiró de ti. Dije, tiene que estar en mi episodio aquí en el podcast, ojalá. Y nada, que bien linda. Luego me contestó que sí. Y yo pues te agradezco que estés aquí. Y bueno, para comenzar, me gusta siempre preguntar esta pregunta poderosa porque es muy poderosa. Yo creo que todos en nuestra vida vamos cambiando constantemente, pero ¿qué pasó en tu vida que hoy te dedicas a lo que te dedicas? ¿Quién es María? ¿De dónde es? Para la gente que no te conoce y por qué estás haciendo lo que haces hoy. ¿Qué pasó en mi vida? Wow, gracias por esa pregunta. Soy venezolana, nací en Venezuela. Mis padres son portugueses. Mi papá nació en Portugal, mi mamá nació en Venezuela, pero sus padres son portugueses. Entonces, pues se conocieron en Venezuela. Yo crecí como venezolana allá y luego me vine a Estados Unidos. Pero realmente, ¿qué pasó en mi vida y por qué razón hago lo que hago con tanta emoción y tanta pasión? Wow. A los 14 años yo comencé a tener episodios de ansiedad, depresión y ataques de pánico. Y una de las razones fue porque yo tocaba piano, comencé a tocar piano. Mi papá me empezó a enseñar a tocar piano desde los 3 añitos. Quiere decir que el piano era como mi segundo idioma, porque mientras estaba estudiando y mientras estaba aprendiendo a hablar, estaba aprendiendo a tocar. Y el piano era como mi mejor amigo. Y una vez yo empecé a dar conciertos a los 4 añitos hasta los 14. Y a los 14 lo que hice fue que, pues sabes que a esa edad tú ya empiezas como a que te crezcan las uñas, a maquillarte y todo eso. Y yo fui como un poquito rebelde y dejé de practicar el piano, pero yo seguía dando conciertos. Entonces yo quería, sabes que las uñas con el piano no pueden ser tan largas y yo no, yo quería mis uñas, etcétera. Entonces lo que sucedió fue que me seguían invitando para estos conciertos, que habían varios pianistas, Ajá. y yo no había practicado lo suficiente y llegó un punto en el que me equivoqué 2 veces en 2 conciertos y yo juré más nunca tocar piano, como que me enemisté del piano. Y eso hizo que yo comenzara a sentir estos estados, ansiedad, ataques de pánico, porque el piano de algún modo era mi terapia, era mi lugar para refugiarme y para regular mi sistema nervioso. Entonces ya yo no sabía cómo hacer con todas esas emociones y comencé con ese proceso de ver cómo sanar todo eso, ¿no? Pero yo comencé a leer libros a los 14 para poder entenderme. Uno de los primeros libros que si alguien está escuchando aquí tiene hijos adolescentes, este libro fue mi primer libro, fue como amor a primera vista, 7 hábitos altamente efectivos de los adolescentes, para los adolescentes, de Stephen Covey. Y es espectacular. Yo me acuerdo de los 14, el primer libro que leí tenía dibujitos y todo, y después de allí yo me enamoré del conocimiento y me enamoré del desarrollo personal. Comencé a estudiar y a leer mucho
acerca de la mente, de las emociones, comencé a aprender acerca de la mente subconsciente para sanarme primero, porque yo me quería entender, yo quería ver qué era lo que estaba sucediendo. Y ya aproximadamente a los 21 años, ahora tengo 34, a los 21 años comencé a estudiar todas estas certificaciones. De hecho, yo estudié casi que todos los tipos de coaching porque para entenderme y hacerlo para mí. Yo realmente en esos momentos no quería ser coach para los demás, quería era como entenderme, ¿cierto? Y comencé y de hecho ya tengo 2 certificaciones de una hipnosis, hipnoterapia, o sea, he hecho muchos estudios de programación neurolingüística y llegó un punto en el que también fui para psicólogos y fui para un psiquiatra, me medicaron, todo esto, o sea, realmente fue fuerte el proceso de conocerme, porque era difícil cuando tú tienes tantas emociones, es como cómo te puedes conocer, ¿no? Fue difícil y te puedo decir, Gaby, para mí no era fácil hablar en público, para mí no era fácil tener una relación sana con la comida, para mí no era fácil generar dinero, muchas cosas no eran fácil para mí. Entonces yo tuve que prácticamente esforzarme y estudiar mucho para aprender hasta que comenzó, tú hablas de preguntas poderosas, esta pregunta, wow, me ayudó muchísimo en todo ese proceso y es cómo yo puedo hacerme la vida más fácil, cómo esto puede ser más fácil, cómo esto puede ser más sencillo. Y comencé a crear sistemas internos, es decir, comencé a crear fórmulas internas para alinear absolutamente todo a mi favor. Es decir, fórmulas de las emociones, porque cada emoción tiene un mensaje que darte. Sí. Fórmulas de las emociones, fórmulas para aprender de las situaciones del pasado, fórmulas para sacarle provecho a las personas que no nos agradan, fórmulas, o sea, fórmulas para todo, fórmulas para sanar. Y entonces estas fórmulas, en esos momentos yo no había creado tantas cuando las creé para mí, pero sobre todo ciertas fórmulas de las emociones y lo que sucedió fue que me di cuenta que estas fórmulas, porque hay fórmulas de matemática y de química, pero no nos enseñan en el colegio fórmulas de las emociones. Sí. Entonces yo dije, las voy a crear. Y entonces comencé a hacerlas en mí y fue espectacular, porque uno de mis sueños era ser feliz la mayor cantidad del tiempo. Yo quería ser feliz la mayor cantidad del tiempo y me preguntaba, de hecho a los 14 años comenzaron esas preguntas trascendentales de ¿será que la gente realmente es feliz? ¿Para qué nosotros existimos? ¿Será que las personas realmente pueden ser felices todos los días? ¿O hay un equilibrio? ¿Cómo sería? Y me di cuenta que sí, podemos ser felices la mayor cantidad del tiempo. De hecho, nuestro estado ideal es nuestro estado natural. Cualquier otra cosa es ruido, o información de las emociones que no hemos escuchado, etcétera, ¿no? Entonces, cuando creé estas fórmulas, lo que sucedió fue que mis amigos me llamaban para pedirme consejos y yo le daba la fórmula y me di cuenta que funcionaba para todo, para todos los países, todas las nacionalidades, eran fórmulas universales y yo dije, aquí hay algo. Y empecé a dárselo a mi mamá, a mi papá, familia, y vi que sí funcionaba y yo, wow, entonces ahí fue cuando dije, no, yo quiero hacer esto para el mundo y ahí comencé a crear muchas más fórmulas y wow, realmente estas fórmulas han ayudado a muchísimas personas, de hecho eso es parte de mi método, ¿no? Que Oye, son pero estos qué más padre. internos. Y empezaste bien Sí. chiquita, o sea, ¿qué pasó a tus 14 años ya? O sea, digo, porque uno empieza a cuestionarse ya cuando uno ya está más viejillo, ¿no? Que ya empiezas así de que, a ver, ¿qué voy a hacer de mi vida? O que te sales de un trabajo y pues a mí me pasó justo cuando estaba en piloto automático por 18 años en mi negocio y justo me paro y ahí es cuando me puse a analizar, o sea, a buscar ese autoconocimiento, pero tú desde los 12 años ya estabas, descubriendo, leyendo, o sea, has de tener una conciencia pues ya bien trabajada, bien desarrollada y como dices, o sea, hay cosas que no tenemos desarrolladas. Yo también tenía miedo de hablar en público, tenía miedo de hacer un podcast, todo tenemos miedo y pues a veces tienes que salirte al ruedo y con la valentía pues vas a ir desarrollando ciertas habilidades y no parece que te daba miedo hablar en público, ¿eh? La verdad.
No, de hecho, las personas que me conocen desde hace tiempo me dicen, wow, es que eres otra persona completamente distinta. Porque realmente sí, yo cuando venían las exposiciones en el colegio, uy, o estudiaba demasiado, incansable. De hecho, mi mamá se fastidiaba y me decía, pero ya es la vez 50 que me lo has repetido. O lo hacía así, o decía, me voy a enfermar el viernes, que el viernes es la exposición. Es decir, yo evitaba a toda costa Es que esa contacto con el público, sí. te autosaboteabas, ¿no? Sí, 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 sí. De algún modo yo no quería, sentía muchas inseguridades, ¿no? En esos momentos. Oye, María, ¿y tú qué has tenido esa búsqueda desde niña? Todas esas personas que todavía, porque tú sabes que vivimos a veces en un mundo muy acelerado y a veces nos pasa que no nos cuestionamos qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos emociona. ¿Qué le dirías a esas personas, o sea, que quisieran a lo mejor encontrar su propósito? Veo que tú hablas mucho en tu marca de conectar con tu propósito. Sí. ¿Crees que sería el primer paso para comenzar a descubrirlo? Para la gente que todavía no tiene pues, Mm. todo eso que has estudiado. Sí, sabes que el primer paso es primero eliminar cualquier ruido mental y eliminar cualquier herida emocional o sencillamente limpiar o perdonarte, perdonar a personas del pasado. Es como si fuese, ¿sabes? Cuando tú tienes agua, bueno, este es azul, ¿no? Pero cuando tú tienes agua, tú sabes que el agua es cristalina, pero si el agua estuviese marrón, tú sabes que esa no es la esencia del agua, ¿cierto? Sí, Entonces, ajá. encontrar nuestro propósito, más que meter información, porque ahora hay tantas cosas que hacer, tantas profesiones, y tú ves en las redes sociales esto, entonces hay muchas personas confundidas, ¿será que hago esto, hago esto, hago esto? Porque es tanta información externa que el propósito, cuando nosotros, para encontrar el propósito, no es meter más información, es sacar información para crear espacio para que las respuestas salgan de nosotros. De hecho, yo tengo un programa que se llama Propósito con S de dólar, porque la promesa es tu propósito sea respaldado financieramente. ¿Por qué? Porque es que sería ideal que todos los seres humanos Ujú, estuviesen en propósito y además generan dinero de eso. ujú, ujú. Y este es el primer paso, es eliminar y limpiar cualquier ruido externo, frases que nos dijeron, sanar heridas emocionales, ruido de publicidad, de mucha información para la mente. Cuando nosotros limpiamos eso, creamos espacio para, en inglés se dice como downloads, para ¿cómo se dice en español? Es como te baja la sabiduría y ya sabes y tienes esa claridad de para qué estás hecho, por qué naciste, cuál es el significado de tu vida. Es cuando ya te liberas de todo ese ruido. Pero tienes que parar, tienes que irte hacia adentro, ¿no? Tienes que dejar de estar sobrepensando. Exacto, porque el propósito no se encuentra en la mente, el propósito se encuentra en nuestro corazón. Sí. Sí, ahí es como ir viendo qué es lo que más te pudieras estar haciendo a lo mejor por mucho tiempo y lo disfrutas, o también qué te gustaba hacer desde niño. También a veces no Sí, nos ponemos a ver qué te gustaba hacer desde niño, porque de ahí estamos todavía en pañales, todavía no nos dicen que debes de ser doctor, o he ido a pláticas de jóvenes y ya saben que van a estudiar bien chiquitos, pero porque van a hacer lo mismo que sus papás. mm, No tienen claro todavía, no se han preguntado qué es lo que les emociona o qué es lo que, para qué son buenos. Y bueno, yo veo que también hablas de creencias, eso es lo que me mencionas de mirar a tu interior, pero ¿cómo le haces? Porque es muy fácil así como decir, pero las creencias a veces nos inculcan y se nos quedan grabadas y es lo que no nos permite avanzar. Hay gente que piensa que quizás trabajando mucho va a ser exitoso. Si entre más trabajas, el hacer, vas a tener dinero. Y a mm. veces, y no es cierto. O sea, ¿cómo puedes hacer para cambiar esas creencias y qué podemos hacer también nosotros? ¿Qué haces Sabes tú? que esta pregunta que tú estás haciéndome, me encanta siempre hablar de la parte del subconsciente, porque de hecho yo digo, mira, el desarrollo personal incluso sería muchísimo más efectivo en el mundo si le incluimos el subconsciente, ¿cierto? Sí, Entonces,
la creencia, las creencias es como, es ese pensamiento que está tan consolidado porque tienes tantas evidencias en tu mundo externo de que es así, entre comillas, ¿cierto? Y cómo de forma fácil, si tú que estás aquí estás escuchando este podcast y quieres eliminar una creencia limitante, que realmente las creencias limitantes son distorsiones de la mente, ¿verdad? Que crea la mente para protegernos o para porque sencillamente nos metieron ese chip cuando éramos chiquitos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes eliminar esa creencia limitante? ¿Qué puedes hacer? Si ese pensamiento, vamos a poner un ejemplo, el dinero nunca voy a tener suficiente dinero, por ejemplo. Entonces, si esa es la creencia, nunca voy a tener suficiente dinero, tú tienes esa creencia porque hay evidencias, al menos 5 evidencias, 3 a 5 evidencias de que es así. No es que, claro, yo nunca voy a tener suficiente dinero porque el año pasado me pasó, porque hace 3 años también, y porque a mi mamá y a mi papá le pasó, y porque mi tío, y entonces tú empiezas a tener evidencias y esas evidencias son como si fuesen las patas que sostienen la creencia. Ahora, ¿cuál es el primer paso para eliminar esas creencias? Tú escribes la creencia y comienza a encontrar al menos 3 evidencias, de 3 a 5 evidencias de que no es verdad. Por ejemplo, no es verdad de que nunca voy a tener suficiente dinero. ¿Por qué? Wow, porque realmente siempre he tenido para comer o siempre, o mira, a mi primo le va bien y siempre tiene suficiente dinero, a esta persona siempre tiene suficiente dinero y empiezas a tener evidencias de lo contrario y ahí ya se debilita esa vieja creencia. Esa es una de las cosas, ¿no? Para hacerlo conscientemente. Ahora, a mí me gusta mucho trabajar con los clientes para ir al subconsciente y limpiar eso a nivel inconsciente. Sí, es lo que había visto que también combinas herramientas de hipnoterapia y programación Sí, neurolingüística, o sea, y yo me imagino que eso es un boom, o sea, es lo que marca la diferencia de estas técnicas para el proceso de transformación, porque pues imagínate, te lo haces más fácil, ya se lo hice. Yo la verdad nunca he practicado la hipnoterapia, me encantaría, no, nunca la he practicado, pero he escuchado muchos buenos, o sea, he escuchado buenos comentarios de porque como llega directamente al inconsciente, es mucho más fácil. ¿Y también lo haces? La sí, hipnoterapia. también lo hago y lo hago gracias a Dios a niveles profundos. Yo creo mucho en Dios y yo siento que el coaching y este trabajo son sencillamente herramientas para hacernos la vida mucho más fácil, ¿no? Herramientas que tenemos para hacernos la vida mucho más fácil. No es diosificar esta herramienta, es sencillamente saber que es una herramienta que nos va a hacer mucho más fácil obtener ese resultado, ¿cierto? Yo siempre le pido a Dios y esto es algo que amo hacer y es que cada cosa que hago la empapo de mucho amor y es como si, pues, yo le pido a Dios que seas un canal y que seas tú el que hable por mí, piense por mí, sienta por mí, haga esto por las personas. Entonces, primero Dios, esto para mí es muy importante porque hay personas que de repente dicen, la mente lo puede todo, yo no soy, o sea, yo soy más, y de hecho hay personas que no conectan conmigo porque hablo de Dios, por ejemplo. No sé qué piensas tú acerca de esto, ¿no? Pero... No, sí, sí, yo sí Sí. conecto con Dios, o sea, obviamente tienes que tener esa espiritualidad, y el amor es el poder más universal que hay, o sea, el amor incondicional, si tú tienes amor y haces con amor y das a los demás con amor, pues la vida es como un boomerang, o sea, se te regresa multiplicado, o sea, el amor que haces, te digo, lo que hacemos aquí también en el podcast es dar un poquito de conciencia, dar un poquito para abrir, y ya tú sabes que sí, que es algo para dar, ¿no? Y todos tenemos desde nuestra trinchera que a lo mejor das las cosas con amor, todo te sale bien. Ese es uno de Eh, mis lemas. Yo siempre digo, a mí todo me sale siempre bien y es tan uy, fácil. Y pide y se te dará. Son mis dos así frases. ¿Cuáles son las tuyas, María? la vida se pone cada vez mejor, esa es una. Ok. Y cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, es porque es justo lo que mereces. Es la otra. Literal, literal, sí, 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 pues es que somos merecedores y todos tenemos muchos talentos y recursos para brillar, solo que a veces no los conocemos o no los reforzamos. Entonces, por eso me gustó mucho la herramienta del coaching, porque Sí. te ayuda a reforzar, a conocerte, a conocer tus talentos, para que eres buena y experimentas y te das cuenta que sí puedes, o sea,
que yo creo que es mucho lo que nos falta a los emprendedores, es creérnosla, Mm, creérla, sí. creérsela. Y con respecto a la parte del subconsciente, ¿Sí? imagínate que cuando nosotros trabajamos la parte del subconsciente y siendo instrumentos de Dios, ¿no? Nosotros trabajamos la parte del subconsciente, yo lo veo así, como si fuese una encrucijada, ¿cierto? Está esta vía, que es la vía más larga, y está el atajo, ¿cierto? Ujú. Entonces, si tú, por ejemplo, estás manejando y dices, bueno, esta vía yo me voy a tomar 1 hora, pero en esta me voy a tomar 15 minutos. ¿Cuál eliges? La La más más corta, corta, sí. ¿cierto? Y cuando nosotros trabajamos el subconsciente, por ejemplo, lo que yo hago en hipnoterapia y hago ese trabajo profundo con el subconsciente, ese es como el atajo para que la persona tenga un resultado mucho más rápido y sin tanto esfuerzo, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos eso, y por eso digo, gracias a Dios, yo soy muy buena en lo que hago y voy muy profundo en la raíz de lo que sucede y sencillamente es como que se limpia esa programación del subconsciente, la limpias y hay personas que han incluso sanado enfermedad porque sabes que la mayor cantidad de las enfermedades son psicosomáticas. Entonces, cuando tú sanas la raíz de ese pensamiento que creó esa creencia y esa emoción creó el síntoma a nivel físico, tú sanas eso, ya prácticamente se sana la raíz. Entonces ha Wow. sido extraordinario y ha sido espectacular y lloro de gratitud cada vez que hay testimonios hermosos y desde ese tipo de testimonios hasta testimonios pues de sanación de traumas, ¿cierto? O de sanación de perspectivas, porque a veces una creencia limitante es una perspectiva distorsionada. Entonces, cuando tú sanas todo eso, pero sí hay niveles y es espectacular. Wow, y yo creo que también por eso tú entraste en esto, ¿no? Me decías que tuviste problemas de ansiedad y la ansiedad siento que es mucho lo que nos decimos, ¿no? O sea, Sí, también mucho tiene que ver los pensamientos, lo que te creas y si atacas desde la raíz, pues sí, ya es fabuloso porque sí, o sea, concuerdo contigo que las enfermedades tienen mucho que ver con las emociones sí, y con lo que estamos viviendo, ¿no? Ahí sale todo. Oye, qué sí. interesante. ¿Y también haces eso lo haces en línea o nada más es personal? No, de hecho, lo hago Ah, todo es en perfecto. línea. Sí, sí, porque nosotros, y bueno, si vamos más profundo, o sea, cada palabra tiene un nivel de vibración. Entonces, imagínate que en la hipnoterapia, una de las cosas que para mí es demasiado importante o sea, es utilizar palabras que tienen un nivel de vibración de amor. Porque Ujú. el subconsciente, más que ver y absorber las palabras, absorbe el nivel de vibración. Por Ok. eso es tan importante, o sea, es muy importante como que a prepararse para hacer este tipo de trabajo. Y el amor es así como, o sea, vamos a poner el ejemplo del amor. El amor no tiene barreras. Estamos acá en Zoom, pero si hacemos una meditación, tú sientes ese amor. Si hacemos un trabajo, tú sientes esa energía del amor, ¿no? Entonces, y bueno, el amor es un armonizador, armoniza todo. Entonces es espectacular, de verdad que ay, a mí me apasiona inmensamente esto. No, y es un valor universal el amor. Sí. ¿Alguna creencia que hayas tenido que romper tú, María? Uy, muchísimas. De hecho, tú que me dices, mira, es que claro, esta parte cuando yo tenía ansiedad, por ejemplo, todo esto y esta obsesión hermosa de ir al subconsciente era primero para sanarme, primero era para mí, ¿cierto? Entonces, cuando hice todo ese proceso ya pude, pues ayudar a otras personas, pero ayudarlo desde una base sólida, porque era algo que ya había aplicado muchas veces en mí. Ujú, ujú. Y que pues sí te sirvió porque ve todo lo que haces ahorita y ve cómo, o sí, cómo estás viviendo, manifestando todo lo que quieres. O sea, definitivamente, pues es congruencia y es, por eso te decía, es lo que lo vi en ti y me encantó. Y bueno, para todas las personas que están pensando transformar su vida el día de hoy, ¿qué consejos les darías Uh-huh. a los Para, emprendedores? mira, realmente el consejo que les daría es que puedan prestarle atención a los momentos en el que están en estado de hipnosis, porque hay personas que dicen, es que
wow, la hipnosis, qué espectacular, pero nosotros en momentos del día estamos en estado de hipnosis. Nosotros mismos podemos ayudar a limpiar cualquier cosa en el subconsciente. Por ejemplo, lo primero que yo amaría que las personas comenzaran a aplicar es que apenas abres los ojos, da un comando de hoy va a ser un día extraordinario. Hoy es un día extraordinario. Gracias por mi vida. Gracias, gracias. Entonces empiezas a integrar esas sensaciones, esa visión, esa perspectiva en tu subconsciente, porque apenas abres los ojos, estás en estado theta, que es estado hipnótico. Estás en un estado hipnótico. Justo después de hacer ejercicio, también es otro momento. Estás en estado hipnótico. Justo antes de dormir, estás en estado hipnótico. Entonces, siente las sensaciones que quieres sentir la mayor cantidad del tiempo y eso te va a ayudar a ir limpiando parte del subconsciente. Ok, y tú mismo vas creando a través de tus pensamientos amorosos, Sí, positivos, pues, lo que quieras manifestar. exactamente. Y Qué ya se padre, hace un hábito y ya se hace parte de nosotros. qué padre, María. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar para todas esas personas que les encantaría conocerte, aprender de ti? En Instagram, en Threads, en TikTok es @María de Luz. Allí yo siempre comparto todo, como dice Gaby, realmente sí comparto la vida, mi vida, comparto reflexiones, comparto herramientas y es espectacular. Realmente yo amo las redes sociales por allí. Yo también, yo también, Sí. pero me gusta seguir a gente que me suma, que me suba Sí. valor. Y pues me saliste tú, Ay, qué y bella. que quiero conocerla y me da un chorro de gusto. Gracias por aceptar mi invitación, gracias por aportar valor. Síganla a María, ahí está, siempre inspira a través de todo lo que hace. Y pues gracias, gracias. ¿Algo más que quieras compartir antes de irnos? Ay, wow. Mira, vamos a seguir comiéndonos el mundo desde nuestra esencia. Para mí, las personas que viven en esencia y en autenticidad son personas que necesitamos en este mundo, ¿no? Ya con tu esencia, ya yo pienso que es suficiente y seguir evolucionando desde ahí, ¿no? Realmente todos los seres humanos queremos y nosotros nos encanta la autenticidad y somos, de hecho, o sea, nos magnetiza una persona real, auténtica. A veces en este tema del desarrollo personal, a veces pues las personas pueden pensar que, ay, voy a tener que decir esto correcto o perfecto, pero cuando tú eres auténtico, cuando tú eres tú mismo, cuando tú muestras, porque yo muestro todo, Gaby, o sea, cuando yo me siento mal, yo no es que muestro la herida, sino que muestro más bien el aprendizaje, la lección de esa situación, pero muestro todo con una intención de inspirar a las personas. Y realmente yo digo, que lo hago de esta manera porque yo amaría que los seres humanos, que todos los seres humanos, incluso en la parte de desarrollo personal, por más profesional que sean esta parte de la autenticidad a mí me parece muy magnético, porque tú te enamoras, cuando tienes un producto, que vas a vender un producto, tú te enamoras, y esto pasó con Steve Jobs, tú te enamoras es de la historia del producto, te enamoras del líder, de la persona. Cuando Steve Jobs murió, las ventas bajaron un 60%. Es decir, eso nos dice algo, ¿cierto? Cuando Steve Sí, Jobs murió, la de una vez, persona. es la persona, es la historia, es lo que hay detrás. Entonces, eso, wow, eso, queremos más seres humanos así y que viva la autenticidad. Y así como Gaby, de verdad, me encanta porque se nota, siempre estás en tu corazón y si tú ves eso en mí, lo que me compartiste, la parte de congruencia, porque tú eres congruente. No todos ven este tipo de virtudes. Ujú. Sí, Mm, sí, de hecho, pues de hecho es lo que hago, o sea, hacer marcas personales ayuda a wow, las mujeres a crear su marca personal a través del ser, me no, encanta. porque siempre estamos en el hacer y yo era una de esas, siempre produciendo, de haciendo, y en el momento que la vida me detuvo y que puse un alto, me enfoqué en el ser y quiero que más personas así como tú sean felices. Necesitamos más gente feliz, necesitamos más gente con propósito, necesitamos más gente que le desee la felicidad a los demás, que co-creadora, que se alinea a sus deseos y como dices, a través de su autenticidad, porque para hacer una marca personal tiene que ser auténtica.
Es verdad. definitivamente, porque si no, no va a conectar. Me encanta lo que haces porque la marca personal es realmente tu esencia exteriorizada. Exacto. Y Ujú. es sabroso tener nuestra esencia exteriorizada porque es como un círculo virtuoso de feedback, de, oh, wow, esto resuena conmigo y esto soy yo. Y esto ayuda, de hecho, cuando yo creé mi marca personal, eso a mí me potenció muchísimo porque vi afuera lo que estaba dentro de mi corazón y yo dije, wow, esto es espectacular. Realmente el poder de tener una marca personal es increíble, o sea, es a mí me parece muy importante. Que ha ayudado mucho a ti crear tu marca personal. Uy, que es que cuando yo creé mi marca personal en el 2018, a mí me ayudó muchísimo a crecer exponencialmente después de crear mi marca personal, porque vi en mi mundo externo mi esencia y fue así como, wow, me encanta todo lo que estoy viendo y eso te motiva, ¿no? Todos los días. Ujú. Y aparte, pues la gente conecta con personas, no con marcas. Entonces, si tú eres una marca personal coherente, que es como una combinación, porque el desafío es la combinación entre la parte profesional y la parte personal, mostrarla al mundo tal cual eres. Yo siempre les digo el ejemplo de una nutrióloga. Hay miles de nutriólogas, pero van a ir con la que conectas. O sea, si la nutrióloga sube cerros, y a mí me gusta subir cerros, pues yo voy con la que trepa cerros porque con ella voy a conectar, porque con ella sé que vamos a hablar en el mismo idioma, ¿no? Entonces, siempre Sí. trato también en los episodios que hablemos también de nuestros fracasos, no nada más de nuestros éxitos, porque realmente eso es lo que conecta, o sea, no siempre estamos, o sea, no siempre estamos bien, como lo decías hace rato de las emociones, Sí. todas las emociones son buenas, nada es bueno, nada es malo. Es verdad. De hecho, a mí me causa resistencia decir emociones negativas, ¿no? Es que son emociones que son densas, quizás, o se sienten incómodas en tu cuerpo, pero todas las emociones son buenas porque tienen una información que darnos. Ujú. Cuando la escuchamos, ya se va la emoción porque nos dio la información, Ujú. ¿cierto? Sí, qué interesante, María, qué padre. Oye, a ver si luego me pasas todos los cursos que manejas, lo de las certificaciones y todo eso. María ayuda a las personas a certificarse como coach de vida, ¿verdad? Tiene una Sí, certificación internacional y bueno, todo el tiempo inspira a través de sus historias que comparte. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, María. Muchísimas gracias por decirme que sí, se ve que eres una persona de amor. Y bueno, pues te agradezco mucho y pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron en este episodio. Ayúdenos a compartir, a sumar, a crecer, a inspirar y pues nos vemos en el siguiente episodio.